acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Hola, muy buenas tardes. Pues sí, hoy volvemos un poquito más de ser conscientes de la angustia que nuestro amado Jesús estuvo pasando. Ayer vimos cuando su discípulo lo traiciona, y hoy vamos a ver qué conversaciones tuvieron Jesús y sus discípulos en aquella cena tan angustiosa, que estaban pasándolo todo. Todos estaban pasando malos momentos, y partiendo de aquella cena vamos viendo, ¿no? Terminamos que cuando Jesús dice que en la mesa había la mano también del que lo iba a entregar. Y entonces empezaron, ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿No? Los discípulos empezaron a... ¿Y qué nos pensamos? ¿Que ya no hubo conversación? No, tenemos que mirar un poquito más allá y pensar que en aquella cena, aunque sí no terminó bien, aunque sí estaban agobiados, sí, pero ellos hablaron. Tenían que tener alguna conversación. Es lógico, ¿verdad? Y vamos a coger como 3 pequeñas conversaciones que nos dice Lucas. Estamos en Lucas 22, podéis coger la Biblia y lo podéis mirar. En el versículo 24 nos dice que surgió una disputa. Claro, pongámonos en la mente de aquellos hombres, de sus amigos, de sus compañeros. Cuando Jesús dice que será traicionado por uno de ellos, entonces pues siempre sale, pues en todos los grupos hay el que piensa más allá y dice, vale, pues ahora sí van a coger a nuestro maestro, a nuestro líder. ¿Quién será el próximo? ¿Quién será el más importante de entre nosotros? Y Jesús les dice, a ver, los reyes, los que presiden, son los importantes, ¿verdad? Sí, claro, deberían decir. Pero yo en cambio vengo, yo sirvo. Y así tiene que ser vosotros. Y lo vamos a ver leyéndolo en el versículo 24. Es muy importante que lo vayamos leyendo poco a poco y vayamos comprendiendo qué es lo que pasó en aquella cena. Nos dice, surgió también una disputa entre los apóstoles acerca de cuál de ellos era el más importante. Claro, ellos pensaron, si cogen a Jesús, si realmente nuestro líder se va, entre nosotros tiene que salir otro líder. Lo miramos de esta forma. Jesús entonces les dijo, los reyes someten las naciones a su dominio y los que ejercen poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores, ¿no? Pero entre vosotros no debe ser así. Ya es un aviso. Entre nosotros no tiene que ser de decir yo soy más que tú o tú más que yo. Antes bien,
el más importante entre vosotros debe ser como el más pequeño, y el que dirige debe ser como el que sirve. Entonces vemos que quien queremos servir al Señor, seguir sus pasos, y aunque seamos líderes de una iglesia, aunque sean pastores, pastoras, no es mandar y ordenar, sino que si queremos seguir los pasos de Jesús como Él hizo, somos los primeros que tenemos que servir. Eso es un buen líder. Un buen líder es aquella persona, el hombre o mujer, que realmente sabe llevar un grupo sin mandar, siendo él el primero que trabaja. Esto es un líder. Y Jesús humanamente era un líder. Me dirás, sí, era hijo de Dios, sí, claro que sí, pero era un líder, como hombre. Por eso la gente iba a escucharlo, iba a su lado, se sentaban y aunque no comieran era igual, querían escuchar su palabra, porque era un líder. Entonces nos dice, ¿pero quién es el más importante? Sigue en el versículo 27. ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Claro, el que se sienta en la mesa, ¿no? Y entonces dice Jesús, pero vosotros, en el versículo 28, vosotros sois los que habéis permanecido a mi lado en mis pruebas. Sus discípulos estuvieron todo el tiempo al lado de Jesús. Por eso yo quiero asignaros un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que comáis y bebáis en la mesa de mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí en el mundo tenemos que servir, ser humildes, no tontos, paréntesis, no tontos, pero ser humildes, protegernos unos a otros, guiarnos unos a otros, sin querer ser más yo que tú, ni tú que mí. ¿Y por qué? Porque cuando estemos en la presencia del Señor, estaremos como reyes, sentados en la mesa del Señor, como Jesús, como... ¿Ves la diferencia? Esta fue una de las conversaciones. Vamos por la otra. Jesús le dice a Pedro, y nos lo dice a nosotros, estoy convencida que después de esta conversación, más o menos así, nos lo relata Lucas, el Señor debería pensar, no habéis entendido nada. Jesús les explica, pero después les dice, mira Simón, Satanás, dice, podemos decir el maligno, ponle el nombre que quieras, en el 31, os ha reclamado para zarandearos. Y eso nos lo está pasando ahora también, a todos los creyentes, No lo apliquemos a Pedro, apliquémoslo a nosotros, a cada uno que está escuchando o yo que estoy hablando. Como a trigo en la criba, pero yo he pedido por ti. Y cuando dice por ti, que le dice a Pedro, pon tu nombre también. Jesús también ha pedido por mí, por Monse, por ti. Pon tu nombre para que no desfallezca tu fe. Jesús dice que ha pedido
por ti, por mí, para que no desfallezca nuestra fe. Mirad qué precioso. El maligno le ha pedido para zarandearnos, para dudar, para decir, bueno, a lo mejor o no existió Jesús, o no lo mataron, no murió. Pon lo que tú quieras para zarandearnos, para dudar. En cambio, Jesús dice, pero yo he pedido al Padre, a nuestro Dios, para que tu fe, para mi fe, no desfallezca. Y tú, le dice a Pedro y nos dice a nosotros, cuando recuperes la confianza, la fe es confianza en Dios. Ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Cada cual va por aquel camino en una velocidad diferente, ¿no? Pongamos que esta fe, recuperarla, uno va más deprisa que el otro. Pues cuando el primero lo recupere, ayude al que aún está, que no llego, que aún tengo dudas. No, hermana, no, hermano, no tengas dudas. Vamos adelante. Que ayude a estar firmes a los demás. Entonces viene lo típico, la contestación de Pedro. Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte. ¿Quién no lo ha dicho esto? Todos, ¿verdad? Lo hemos dicho en un momento dado. Yo daría mi vida por lo que sea. La palabra del Señor. Jesús le contestó, Pedro, calma. Y también nos lo dice a nosotros, calma, calma. Pedro, te digo que no cantará hoy el gallo sin que hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Cuántas veces no hemos negado a Jesús? Me dirás, no, yo no he negado de que exista a Jesús, ni mucho menos. No, yo no estoy hablando tan fuerte. Solamente en el momento que has dejado pasar la oportunidad de hablar de la buena noticia que trajo Jesús, de que aún había tiempo de la reconciliación con el Padre, de pedir perdón, de ser salvos. Solamente que hayas perdido este momento de ocasión que tenías para decir a aquel vecino, a aquel compañero de trabajo, que aún había tiempo, porque tú no tenías tiempo, o porque no estoy preparado, o porque a lo mejor se me enfada si le digo, mira, vale más que me calle, vale más que, porque tengo prisa, ¿sabes? Esto es negar a Jesús. Por eso aquí en la Escritura lo tenemos que ver una cosa clara de hoy en día. No diciendo, fíjate Pedro, Jesús ya lo vio, de que Pedro lo iban a negar, hombre, claro. Y luego más adelante lo vemos, que se cumplió, sí. No, te lo está diciendo ahora a ti y a mí, que cuando tengas un momento hables de la salvación, hables que aún hay tiempo. De esto el Señor te está hablando. Y la tercera conversación que tuvieron aquella noche, aquella cena, fue una conversación más que solamente se encuentra en Lucas. Lucas a veces tiene, ¿cómo lo diría? Cuando las tentaciones, por ejemplo, es el único, Lucas, que dice que en las tentaciones, cuando el maligno también se le presenta a Jesús y le dice, ¿no? Las tentaciones, mira, haz esto, haz lo otro, yo te lo doy,
es el único sitio de Lucas que te dice, y Satanás, viendo de que no lo podía tentar, lo dejó por un tiempo, dejando la puerta abierta, que más adelante también sería tentado. Y Jesús fue tentado, y lo veremos cuando lleguemos a Getsemaní, ¿vale? Entonces también Lucas dice de las gotas de sangre. Pensar que Lucas era médico y lo explica de una forma diferente. Nosotros diremos, tenía tanta angustia que sudaba. Pero sabéis, cuando hay angustia fuerte, fuerte, hay unas venas capilares que se rompen, se pueden romper. Y hay unos puntitos rojos que son sangre. O sea, podía ser que te explica esto para que veas la angustia que tenía Jesús. Pues aquí Lucas también explica una forma, bueno, de conversación que seguramente hubo, 3, como os he dicho, que les quiere decir, mientras estabas conmigo, os enviaba, nos dice en el 35, sin bolsas, sin zurrón y sin sandalias. ¿Os faltó acaso algo? Ellos contestaron, nada. Y Jesús continuó diciéndoles, pues ahora. En cambio, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. Y que haga lo mismo el que tenga un zurrón. Y el que no tenga espada, que venda su manto y la compre. Porque os digo que tiene que cumplirse en mí lo que dicen las Escrituras. Los incluyeron entre los criminales. Les estaba diciendo que iba a morir como un criminal en la cruz. Todo lo que se ha escrito en mí se tiene que cumplir. Ellos dijeron, Señor, aquí tenemos 2 espadas. Él le contestó, es bastante. Es bastante. Podemos decir, no entendemos esa conversación. Podemos decirlo. Pero si vamos a mirarlo bien, veremos que mientras estaban sus discípulos con Jesús, iban andando, iban por todas partes y no les faltaba de nada. Pero el líder, Jesús, lo iban a matar por lo que estaba escrito. Y que entonces todos se iban a desparramar. Cada cual tendría que ir en sitios diferentes. Cada cual pasarían por muchas pruebas, como lo hemos visto en otras lecturas que hemos hecho. Llevar vuestra bolsa, llevar vuestra túnica, porque os hará falta. Cuando dice lo de la espada puede tener muchos significados, pero quiere decir que se tendrán que defender ellos solos. No estoy diciendo a matar, pero coger lo que significa, tendréis que defenderos, porque yo ya no estaré con vosotros. Hasta aquí, hoy hasta aquí. Esas conversaciones que seguramente tuvieron Jesús y sus discípulos en aquella noche. Mañana será otro día y será otros versículos. El Señor os bendiga, hermanos y hermanas. Hasta mañana. Visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú?